Saludos, hermanos. Deseamos y oramos que el Señor nos siga guardando a todos en las asambleas a través de las circunstancias de la pandemia y el confinamiento que nos ha tocado vivir en los últimos meses. Yo soy Jonathan Romero Padre y por la gracia del Señor pertenezco a la Asamblea de Coro, Estado Falcón. Con la ayuda del Señor quisiera leer una escritura y hacer algunos comentarios en relación a la gran bendición que nos ha dado el Señor de tener con nosotros en Falcón y en Venezuela a nuestros apreciados hermanos don Alcímedes y señora Sara. Con la ayuda del Señor quisiera, hermanos, leer en Hebreos capítulo 11 y el versículo 24. Hebreos 11 y 24. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hasta allí la lectura, esperando que el Señor bendiga en nosotros la lectura de su palabra. Estos versículos, hermanos, nos muestran un hombre que fue levantado por Dios para la bendición de su pueblo. Y una cosa que siempre nos ha maravillado de este gran siervo de Dios, Moisés, es que a pesar de haber en él, hablando con toda reverencia, limitaciones, debilidades y flaquezas, sin duda alguna fue un instrumento poderosísimo en las manos de Dios. Pudiéramos preguntarnos, ¿fue Moisés el único hombre que Dios levantó en las Escrituras para bendición de su pueblo? Claro que no. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vez tras vez, Dios levantó hombres y mujeres que actuaron en beneficio de la causa de Dios con el poder del Señor. La Biblia nos cuenta acerca de aquella viuda de Sarepta de Sidón, con poquísimos recursos, en quien el poder de Dios obró en favor de ella para sustentar al profeta en época de escasez y de hambre. También leemos de José, el hijo de Jacob, quien fue formado en la escuela de aflicciones de Dios. Finalmente el Señor lo levantó como gobernador de Egipto, convirtiéndolo en instrumento de salvación para su padre y todos sus hermanos. Ellos constituían las semillas de donde Dios sacaría el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, ya en la dispensación de la gracia, Dios continúa levantando nuevos siervos para su obra. En Hechos 13 leemos que en la iglesia de Antioquía el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí en Venezuela, al comienzo de la obra, Dios trajo de otros países hombres y mujeres que demostraron ser, sin lugar a dudas, verdaderos instrumentos con poder usados por el Señor. Don Guillermo Williams, don Jorge Johnson, don Santiago Seward. Luego fueron enviados don Eduardo Fairfield, don José Milne, don José Turkington, don Juan Fried y otros más, que junto a sus esposas trabajaron incansablemente en la obra del Señor en nuestro país.
En nuestros días, hermanos, el Señor ha seguido levantando más hombres de Dios que se han desempeñado como obreros en la viña del Señor. Muchos de ellos ya están en la tercera edad, a pesar de que eran jóvenes cuando comenzaron. Han desgastado sus cuerpos en duro trabajo para el Señor. Pero quiero regresar a los versículos que he leído para notar allí solo dos rasgos, no solamente presentes en Moisés, sino en todos los siervos de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Dice allí que Moisés rehusó la grandeza de ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió más bien recibir el maltrato por identificarse con el pueblo de Dios. El primer rasgo que quiero señalar es el siguiente: la renuncia a cosas grandes y valiosas según el mundo, como fueron vivir en un palacio, disfrutar de lujos, de exquisitos manjares, de diversiones, tener un estatus social elevado, etc. Pero muchos hemos notado que en la Biblia gran parte de los siervos de Dios tenían por lo menos algo de este rasgo. Abraham, por ejemplo, renunció a las comodidades de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida. Ruth, la moabita, dejó todo atrás para seguir al Dios de Noemí. Esther, siendo reina, arriesgó su vida para entrar a la presencia del rey a fin de interceder por el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor dijo de Juan el Bautista: ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Juan el Bautista no tenía mayores comodidades. Encontramos también en las Escrituras que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 y versículos 7 y 8: ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En nuestros días también los siervos del Señor, al salir a la obra, tienen este rasgo. En la asamblea de Coro y en las demás asambleas de Falcón, notamos en don Alcímedes y la señora Sara que este rasgo está presente en ellos. Años antes que nuestros hermanos fueron encomendados, don Alcímedes había egresado de la universidad como ingeniero metalúrgico. Él tenía un cargo que por derecho le correspondía ejercer. Él se desempeñaba como profesor universitario. Él a nosotros nunca nos contó nada de los beneficios que recibía en su antiguo trabajo. Nos enteramos por personas quienes lo conocían bien en aquel entonces a él. Los hermanos que han trabajado como docentes universitarios saben bien que en aquellos años los sueldos a ese nivel eran muy buenos. Los horarios y las exigencias de trabajo eran relativamente cómodos. Las vacaciones y días feriados para los profesores universitarios eran muy frecuentes y hasta se contaba con beneficios sociales de todo tipo que iban desde prima por hogar e hijos, prima por especialización, prima por estudios de posgrado, seguro de hospitalización, cirugía y maternidad y mucho más. Cuando el hermano Alcímedes y su esposa, la señora Sara, tomaron la decisión de renunciar a todos los beneficios antes mencionados para obedecer al llamado del Señor de salir a la obra, la institución le pidió a don Alcímedes que no renunciara, que ellos le tenían un mejor cargo. El salario y todos los beneficios obviamente iban a aumentar significativamente. ¿Cómo le parece?
Gracias al Señor, nuestros hermanos se mantuvieron firmes en su decisión de darle curso a la renuncia y rechazaron aquella propuesta. Eso no fue fácil, pero así como el Señor asistió a Moisés para que no echara para atrás su decisión de abandonar el palacio con todos sus beneficios, comodidades y lujos, Él también ayudó a don Alcímedes y a su esposa a no retroceder. Ahora bien, la renuncia de Moisés al palacio y su dedicación al servicio en bien de Israel trajo grandes bendiciones para este pueblo de Dios. Vieron la mano del Señor en su favor en todas las plagas que Dios trajo sobre Egipto. Celebraron la Pascua que anunciaba el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Salieron de la esclavitud, fueron librados del ejército de Faraón, atravesaron el Mar Rojo, fueron protegidos bajo la nube durante el día e iluminados por la columna de fuego durante la noche. Fueron alimentados con el maná, bebieron agua de la peña, sus ropas no envejecieron ni sus pies se hincharon, etcétera, etcétera. De manera similar, el Señor ha traído bendición sobre la asamblea de Coro y demás asambleas de Falcón a través del servicio abnegado de nuestros hermanos don Alcímedes y la señora Sara. La asamblea de Coro ha tenido la gran bendición de contar con la valiosa ayuda de estos apreciados hermanos. Por largos años han trabajado incansablemente en estrecha comunión con la asamblea de Coro en gran número de ejercicios. Evangelización dentro y fuera de la ciudad. Predicación del evangelio en el local, en los barrios, en la cárcel, en el comando de tránsito terrestre, en las comunidades cercanas a Coro y en pueblos muy distantes. Series de cultos de estudio, series de cultos de ministerios, cultos de ministerio mensual, visita a los enfermos en casa y en el hospital, consejos y palabras de animación para los creyentes. Durante 36 años he asistido a la mayoría de los ejercicios y actividades no ordinarias de la Asamblea de Coro y he visto que don Alcímedes y la señora Sara siempre han estado presentes, si no en todas, al menos en la mayoría de ellas. Otro detalle muy significativo, hermanos, que encontramos en los versículos leídos, es que Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. Para él las cosas de gran valor para el mundo, como los tesoros de los egipcios, no representaban nada y no producían en él ninguna atracción. Esto le permitió a Moisés permanecer ininterrumpidamente en su servicio a Dios. Nunca las cosas temporales del mundo hicieron que abandonara la responsabilidad que Dios le había entregado. En todo esto identificamos otro rasgo determinante en Moisés, la persistencia. Pero este rasgo lo encontramos en muchos otros hombres de Dios, como Jeremías, por ejemplo, que en el capítulo 20 de su libro parece haber decidido renunciar. Y en el versículo 9 leemos estas palabras suyas: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Este profeta nunca renunció, siguió adelante hasta concluir su tiempo de servicio en este mundo. En el Nuevo Testamento encontramos que en una oportunidad muchos habían vuelto atrás y ya no andaban con el Señor. Entonces, en Juan 6:67, el Señor le preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y de los 12, 11 concluyeron exitosamente sus carreras con el Señor.
El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La mayoría de nosotros hemos visto y leído de muchos siervos de Dios en Venezuela que han culminado exitosamente su servicio para el Señor en este mundo. Muchos otros aún están con nosotros y persisten en trabajar arduamente en la obra del Señor. Cuando el Señor me trajo a la asamblea de Coro en el año 1984, don Alcímedes y la señora Sara estaban trabajando más allá de su fuerza para que el Señor estableciera una asamblea en Churuguara. Toda la familia se había mudado a aquel lugar y vivían en la parte de atrás del local. Las 4 hijas de ellos eran todas unas niñas todavía. 4 años después de mi llegada a Coro, se estableció en Churuguara la asamblea. Don Alcímedes y su esposa siguieron trabajando en muchos otros lugares de Falcón. No han aflojado. Desde entonces el Señor ha establecido 7 asambleas más en Falcón. El trabajo de nuestros hermanos nunca se ha detenido. Aún en estos meses de confinamiento hemos visto a don Alcímedes con el mismo fervor en las reuniones virtuales, también predicando el Evangelio por alguna de las redes sociales. Este rasgo de la persistencia en el servicio al Señor, encontrado en muchos hombres de Dios en las Escrituras y en Moisés a lo largo de sus 40 años de servicio al frente del pueblo de Dios en el desierto, también ha estado notoriamente presente en nuestros apreciados hermanos don Alcímedes y la señora Sara durante ya más de 40 años que han transcurrido desde su encomendación a la obra del Señor. De modo, hermano, que al igual que Dios mantuvo a su siervo Moisés enfocado en el galardón mientras anduvo en el desierto, asimismo el Señor ha hecho posible que nuestros hermanos persistan contra viento y marea en el arduo trabajo de la obra del Señor. A nosotros nos corresponde cumplir con nuestra responsabilidad de seguir orando por ellos. Que así sea y que el Señor continúe prosperando a don Alcímedes y a la señora Sara. Que Dios bendiga su palabra. Les habla el hermano Tiberio del Moral, de Coro, Estado Falcón. Es un gozo para mí participar de este culto en honor de los 40 años de servicio a tiempo completo en la obra del Señor, de los hermanos Alcímedes Velasco y Sara, su esposa. Ahora, vamos a leer, hermanos, unos versículos en cuanto a esto. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y otra escritura más, vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén, que el Señor prospere su palabra leída. Con estas escrituras, hermanos, quisiera destacar el servicio que nuestros hermanos han tenido y tienen en la obra del Señor en el Estado Falcón, animándoles a continuar sirviendo a los santos con el mismo amor que siempre han demostrado. Ahora, llegan a mi memoria, hermanos, años atrás, cuando ellos llegaron a la asamblea de Coro en el año 1976. Desde el principio, nuestros hermanos mostraron su deseo de colaborar en todo lo concerniente a los ejercicios que tenía la asamblea, de tal manera que en los años 78, 79, recuerdo, tengo el gozo de haber compartido con nuestro hermano responsabilidades en la asamblea como ancianos, y recuerdo
tantos lugares que visitamos llevando el mensaje del Evangelio, como leímos en el texto allí en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas. Ahora, recuerdo aquellos lugares, Mitare, Limoncito, Dabajuro, Macuare y hasta la misma Curimagua, hasta la encomendación a tiempo completo en la obra del Señor en abril de 1980. Bueno, nuestro hermano, allí compartimos varias opiniones y nos ayudamos mutuamente en cuanto al Evangelio, llevarlo a estos lugares como ancianos de la Asamblea de Coro. Y debo decir que nuestro hermano empezó a interesarse mucho en la Sierra de Falcón, visitando lugares como Churuguara, la Cruz de Taratara, María Díaz, Maporal y Santa Cruz de Bucaral y otros lugares donde llevó la semilla de la palabra de Dios, con el privilegio de ver formadas asambleas en Churuguara y Santa Cruz de Bucaral. Debo decir que nuestro hermano allí, él se esforzó en Churuguara, un lugar muy religioso y habían tantas religiones allí, pero él llevó la palabra de verdad y por eso, como dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. Él se esforzó y llevó ese mensaje tan glorioso y vio muchas almas pasando de las tinieblas a la luz admirable. Y es así que él se trasladó a Churuguara y con su familia y sus hijas estudiaron allí por años y él dedicado a tiempo completo a Churuguara y gracias a Dios que hasta este momento la Asamblea de Churuguara, un testimonio del Evangelio allí, bueno, eso lo debemos primeramente al Señor y luego al esfuerzo de nuestros queridos hermanos allí en Churuguara. Y llevó el Evangelio a otros lugares cercanos alrededor allí, como hemos mencionado, pues lugarcitos de María Díaz, Maporal abajo, Maporal arriba y la represa, todos estos lugares, el 30. Bueno, hermano, y él estuvo allí y tuvo el privilegio, tiene el privilegio de ver esa asamblea allí y él estuvo dedicado pues allí. Y cabe destacar que él ha dedicado ahora últimamente su tiempo a Curimagua, donde tiene ese deseo pues de ver asamblea formada allí también. Hay una obra pequeña allí, algunos creyentes, y la vía es peligrosa, mala, muchas curvas, hermano. Y él allí, cabe destacar pues que esas carreteras tienen muchas curvas peligrosas y la carretera tiene muchos barrancos profundos. Y muchas veces nuestro hermano ha tenido que regresar en altas horas de la noche. Por eso pedimos la oración a favor de nuestro querido hermano, allí esforzándose en la obra del Señor. Y también debo decir, hermanos, que actualmente me encuentro en la asamblea de Tocópero, compartiendo responsabilidad allí con los hermanos también. Y nuestro hermano Arcímedes siempre nos visita a Tocópero y con sus ministerios, estudios bíblicos, la predicación del Evangelio, los cultos mensuales. Y hemos visto la buena mano de Dios con nosotros allí en la asamblea. Y Él nos ha enseñado pues la palabra del Señor. Y ha compartido con nosotros también allí mucho. De modo que debemos seguir orando a favor de nuestros hermanos. De modo, hermanos, que es todo lo que tengo que decir en cuanto a la obra del Señor. Y hay alguna anécdota que quería relatar en algunos momentos. No sé si el hermano Arcímedes se acuerda de eso, una vez estando en Limoncito, donde predicamos el Evangelio, en el año 79, más o menos. Él tenía el Mabri verde, y Sara y su familia y la familia mía nos acompañaron allí, predicamos en un lugar más adentro del Limoncito que llaman El Silencio y Derramadero. Y una vez reunimos, eran dos lugares que él buscaba una parte de gente y yo buscaba otra parte en otro lugarcito. Y bueno, hicimos el culto esa noche, terminamos el culto y cayó un aguacero y, oye, ahí los carros se pierden porque no hay mucha trilla. Y entonces en eso digo, Manuel, sí, me reparte usted a los del Silencio y yo voy para Ramadero. Cuando él venimos de regreso, que vamos a repartir, ya repartirnos la gente, yo vengo saliendo hacia afuera, hacia la carretera principal para Vía Coro.
Y cuando me encuentro al hermano Arcímedes que viene de frente a mí, me paro. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, voy para Coro. Y yo, no, hermano, va perdido. Usted viene otra vez para allá, para Ramadero, para el Silencio. Vamos a regresarnos. Entonces, ahí nos pusimos a reírnos y eran como las 9 de la noche, ya sería. Y como uno se equivoca, hay muchos caminitos todavía allí. Y gracias a Dios que son anécdotas, recuerdos, experiencias que experimentamos juntos. De modo, hermanos, que con nuestro hermano Arcímedes hemos tenido mucha familiaridad y le apreciamos, ¿verdad? Y ojalá que el Señor nos ayude, que mantengamos esa comunión hasta que el Señor venga o Él nos llame a su presencia. De modo que es todo lo que tenemos que decir y que el Señor le siga ayudando y prosperando. Ahorita con este problema que tenemos de la gasolina no hemos podido salir. A veces colas y horas para poder echar gasolina no podemos. Pero bueno, el Señor nos irá a ayudar y a sacar de este momento de crisis que está pasando en Venezuela. Pero oremos, hermanos, a favor de nuestro hermano para que el Señor le ayude y eche adelante. De modo, es todo lo que tenemos que decir. Y gracias a Dios pues por este privilegio, esta oportunidad que nos dan de hacer esta reseña en cuanto al servicio de la obra del Señor en Falcón de nuestro querido hermano Arcímedes y Sara. Que el Señor bendiga su palabra.